Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 4 versículo 23, por favor. Mateo capítulo 4 versículo 23. Dice la palabra del Señor que Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban todos los que padecían diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Lo seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Jesús tuvo 3 años aquí en la tierra. Su ministerio se nutrió durante 3 años. Y este pasaje de Mateo capítulo 4, donde Jesús es popular, donde Jesús es famoso, donde ya por toda la zona de Israel y aún otros países como Siria ya era conocido, viene los enfermos y las grandes multitudes a ser sanadas por Jesús. Toda dolencia física notoria estaba allí. Endemoniados eran libres, los epilépticos eran sanados, los paralíticos empezaban a caminar, y eso pues hizo en gran manera la fama de nuestro Señor Jesucristo por su mensaje, que era totalmente diferente a lo que ellos estaban entendiendo hasta el momento, y por esta gran demostración de poder. Pero llama mi atención un cambio estrepitoso que se vive del versículo 25 del capítulo 4 al versículo 1 del capítulo 5. Quiero que lea conmigo, por favor. Seguimos ahí la lectura. Capítulo 5 de Mateo, versículo 1. Dice la palabra de Dios que cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo. Y necesitamos en este momento prestar un poquito de atención, mi querida iglesia, porque no está de gratis. Que en el versículo 1 dice: cuando vio Jesús a las multitudes. Vamos a darnos cuenta qué fue lo que empezó a ver Jesús. Por favor, sígame el ritmo en los siguientes versículos. Empieza Jesús a hablarles y dice: dichosos los pobres en espíritu. El versículo 4, dichosos los que lloran. Versículo 5, dichosos los mansos. Versículo 6, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 7, dichosos los compasivos. Versículo 8, dichosos los de corazón limpio. Versículo 9, dichosos los que trabajan por la paz. Y versículo 10, dichosos los perseguidos por causa de la justicia. ¿Por qué les estoy invitando a que hagamos hincapié en esa frase que dice: y vio a las multitudes? Porque es que pasamos de ver al endemoniado, al paralítico, al ciego, al cojo, a ver lo que humanamente no es posible ver. Cuando dice aquí que vio Jesús a las multitudes y empieza Jesús a mencionar la lista que acabamos de dar, nos damos cuenta que Jesús estaba viendo lo invisible, que él no estaba mirando cuántas personas habían, sino que él estaba teniendo una mirada pastoral de las personas. Estaba teniendo una mirada con discernimiento. Jesús estaba entendiendo la necesidad de cada uno de los que estaban frente a él. Aunque podía estar el ciego, aunque podía estar el cojo, el Señor empezó a ver a los que estaban llorando desde el alma. Muy seguramente no los que estaban brotando lágrimas de sus ojos, pero sí tenían un gran dolor en su corazón, y Jesús los vio. Jesús pudo ver
a esa mujer que se hacía la fuerte, pero dentro de su corazón anhelaba que se hiciera justicia porque había sido maltratada. En medio de la multitud de muchos enfermos, de muchos hombres, de muchas mujeres, vio al que tenía un corazón limpio, pero que estaba siendo despreciado por su prójimo. Jesús vio más allá de lo que nosotros podíamos ver. Y dice la escritura en el versículo 1: y tomando él la palabra comenzó a enseñar. Lo valioso es que Jesús no empieza a hablar porque hay gente y algo hay que decir, sino que empieza a hablar porque entiende la condición de la gente. Y hoy yo puedo decirte, mi querida iglesia, que Dios también te ve a ti. Que Dios no te está contabilizando como un número más, sino que te pastorea, te acompaña, te cuida. Él conoce tu afrenta y como pasó en este momento, también creo que pasará con nosotros y Él tomará la palabra y tiene un mensaje para nosotros en este momento. ¿Lo creemos? ¿Creemos que Dios nos ve? ¿Creemos que realmente somos tenidos en cuenta en la presencia del Señor? Ahí mismo en Mateo hay un pasaje que me encanta, que es que el Señor conoce aún cuántos cabellos nosotros tenemos sobre nuestra cabeza. Dígame si eso no enternece nuestro corazón. Dígame si eso no nos habla de un Dios que está pendiente, de un Dios que está al tanto de nosotros. Un Dios que dice: aunque padre y madre te abandonaren, yo con todo te recogeré. Y el Señor no solamente atiende el dolor físico, porque quiero decirle, mi amada iglesia, que todo esto pasará. La enfermedad, la muerte, el envejecer, la tristeza, el dolor, todo pasará. Todo pasará. Porque el Señor ha preparado mejores tiempos para nosotros. Y Él empieza a ver algo muy importante, y lo primero que Él menciona, pongamos nuestros ojos en el versículo 3, empieza y dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. A los primeros que vio fue a los pobres en espíritu. Y lo natural sería empezar haciendo una definición para entender nosotros qué significa ser pobres en espíritu. Porque yo leo esto por primera vez y no entiendo en realidad a qué hace referencia con ser pobre en espíritu, pero sí entiendo desde un inicio que debe ser algo bueno. ¿Por qué? Porque dice que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y yo tengo una concepción que de pronto puede ser parecida a la de usted. El reino de los cielos me habla a mí de autoridad. El reino de los cielos me habla a mí de salvación. El reino de los cielos me habla a mí de eternidad. El reino de los cielos me habla a mí de gobierno de Dios sobre mi vida. Y si yo entiendo que el reino de Dios es justamente eso, pues yo quiero tener eso para mí. Yo quiero que el reino de Dios sea mío. ¿Cuántos están conmigo? Y dice aquí: pues el reino de los cielos es para los que son pobres en espíritu. Quiero recordarle que cuando Jesús empezó a predicar, dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién es el que había llegado en ese momento? Él mismo. Jesús mismo es parte del reino. Yo quiero tener a Jesús conmigo. Yo quiero estar con Jesús. Recuerdo la oración que hace Jesucristo en Juan 17: Señor, te pido que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Porque el Señor busca unidad con su creación. El Señor busca intimidad con cada uno de nosotros. Yo no sé si tú no lo has notado, pero yo sí. Tú eres importante para Dios. Dios te ama de tal manera que entregó su vida por la tuya. Eso algo tiene que hablarnos a nuestro corazón. Algo tiene que hablarnos a nuestra intimidad. Entonces, ¿qué significa ser pobre en espíritu
para poder ser parte del reino de los cielos. Gracias. La palabra pobre sí nos habla justamente de una persona que está despojada completamente de todo recurso, que vive en indigencia, que puede ser un mendigo, que no tiene recursos propios y que por ende es completamente dependiente. Cuando hablamos aquí de pobres, la palabra que se utiliza desde el idioma original no está hablando de una carencia leve o pequeña, está hablando de pobreza absoluta, si así se puede decir, aunque pueda ser redundante. Pero no está haciendo referencia a algo material. No está haciendo referencia a las riquezas, no está haciendo referencia a las emociones, no está haciendo referencia a la familia. ¿Cuál es el círculo? ¿Cuál es el ambiente que rodea esta pobreza? Dice que dichoso el que es pobre ¿en qué? En espíritu. ¿Y qué mejor que sea la misma palabra la que nos explique a qué hace referencia con pobreza con ser pobre en espíritu? Aprovecho esa cuestión que me acaba de pasar porque sí quiero que aprendamos que ser pobre en espíritu es diferente a pobreza espiritual. ¿Listo? Ser pobre en espíritu es diferente a pobreza espiritual. Entonces vamos a entablar qué significa ser pobre en espíritu. Vamos a Isaías capítulo 57 y ustedes van a ir atrapando el concepto ustedes mismos. Isaías capítulo 57, versículo 15, nos da una primer luz sobre este término, que es muy importante. Isaías 57, 15. Dice la palabra: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también habito ¿con quién? Con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el corazón de los humildes, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Ya aquí tenemos una primera asociación, mi querida iglesia, y es que una persona pobre en espíritu es una persona que tiene una condición de humildad ante Dios. Y entiéndase la humildad, todo lo contrario a la soberbia, al orgullo, a la altivez. Una condición de humildad ante Dios. 2, ahí mismo en Isaías capítulo 66, versículo 2. Isaías capítulo 66, versículo 2. Dice: fue mi mano la que hizo todas estas cosas, fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Miraré, o yo estimo, ¿a quiénes? A los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. Aquí hay 3 formas diferentes, pero que significan lo mismo para llamar a las personas, a los que Dios mira. Uno los llama pobres. ¿Se nos hace familiar ese término? Sí, es el que estamos estudiando en Mateo. 2, los llama contritos de espíritu. Y tercero, dice que son los mismos que tiemblan ante la palabra de Dios. Una persona pobre en espíritu es una persona con una actitud humilde ante el Señor, y es una persona que tiembla ante la palabra. Me hace entender a mí que es una persona dispuesta a escuchar y obedecer la palabra del Señor. Desde ya vamos desnudando que una persona pobre en espíritu, que acabamos de mencionar qué significa, es a ella a la que le pertenece el reino de los cielos. Y Sofonías capítulo 3, Sofonías está más adelante de Isaías, es un profeta menor.
Está después de Nahum, si no me equivoco, de Habacuc, perdón. Sofonías capítulo 3, versículo 12. Lo leo en Reina Valera. Dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo humilde y pobre que lo lleva a ser ¿qué? Confiado en el nombre del Señor. Entonces, mi querida iglesia, cuando hablamos de una persona pobre en espíritu, estamos hablando de una persona que se humilla ante la presencia del Señor, que tiembla, obedece su palabra y confía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ofrecerle a Dios. Recordamos que cuando hablamos del término pobreza como tal, estamos hablando de una persona que puede vivir completamente en la calle porque no tiene nada. ¿Por qué una persona confía en el Señor? Porque tiene la conciencia en su vida que no tiene nada que ofrecerle a Dios, que se presenta ante Él pero con manos vacías. Y esto es tan importante, mi amado, porque nosotros tenemos que renunciar a toda autosuficiencia y tenemos que aprender a depender de toda su gracia, de toda su gracia. Sin pobreza de espíritu no hay reino, solo hay religión. Y Dios no quiere que practiquemos una religión, Dios quiere que pertenezcamos a su reino. Y usted me puede preguntar: Daniel, ¿por qué estamos hablando de eso hoy? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros el día de hoy? El Señor puso en nuestro corazón, puso en mi corazón, y que es lo que les he podido transmitir, que este 2026 tenemos que enfocarnos en ser y en hacer ¿qué? Discípulos. Y ser pobres en espíritu, tener esta condición de humildad, de obediencia y de confianza, es el punto cero. Es el punto de inicio para todo aquel que quiere caminar con Jesús. Si nuestro caminar con Dios no inicia en humildad, no inicia en obediencia, no inicia en confianza, estamos en el camino equivocado. Estamos en el camino incorrecto. ¿Cuántos de ustedes declaran que Jesús es el Señor? ¿Cuántos cuando se bautizaron dijeron: sí, yo creo que Jesús es el Señor y mi Salvador? Y luego bajaron a las aguas y subieron, ¿cierto? Hay algo preocupante, iglesia, que dice que no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. ¿Estamos entendiendo? No todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Y algunos dirán en el final de los tiempos: pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios y una cantidad de cosas. Y el Señor les dice: pero es que yo no los conozco. ¿Por qué nunca los conocí? Porque eran hacedores de maldad. ¿Eso qué significa? Que en realidad nunca cumplieron la ley. ¿A qué hago referencia con esto? Que no está la virtud del reino de los cielos en que tú confieses en que Jesús es el Señor, sino que la virtud está en que tu vida se rinda completamente y demuestre con hechos que realmente Jesús es el Señor de tu vida. La salvación no se comprende por una confesión simplemente, sino por una obediencia, por un fruto verdadero de obediencia. Por eso los pobres en espíritu, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Y es el punto de inicio. No podemos ser discípulos del Señor si no aceptamos que tenemos que depender completamente de Él. Y tú en esta mañana necesitas entenderlo o verlo o comprenderlo y apropiarte de esta verdad.
¿Saben cómo titulé esta predicación? Esta predicación la titulé de la siguiente manera: los que pertenecen al reino de Dios. Ahora estoy diciendo que no debemos confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. ¿Estoy diciendo eso? No, estoy diciendo que si solamente decimos Señor, Señor y no obedecemos sus enseñanzas, estamos en nada y no nos podemos llamar a engaño. Y hay algo particular, volvamos a Mateo, Mateo capítulo 5. ¿Cuántos ya habían leído este pasaje de las bienaventuranzas? Yo pienso que un 90%, ¿no? De todos, de los que estamos aquí reunidos. Y los que no lo han leído, pues me alegra que lo puedan estar descubriendo conmigo en esta mañana. Yo quiero que usted note cómo inicia Jesús el discurso y cómo lo termina. Lo inicia en el 3 y lo termina en el 10. ¿Cómo lo inicia y termina? Voy a leer. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Qué notamos allí? ¿Qué notamos allí? ¿Qué hay en común en esos dos versículos? Que a alguien le pertenece el reino de los cielos. A los pobres en espíritu y a los que son perseguidos por causa de la justicia. Pero si leemos en el intermedio, dice el 4, un ejemplo: dichosos los que lloran porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. No dice eso, ¿cierto? Dice otra cosa, da otra promesa. En este caso, dichosos los que lloran porque ellos serán ¿qué? Consolados. ¿Qué es lo que quiero hacerme entender? Cuando en este caso Jesús inicia con la misma frase con la que termina, es como si Jesús estuviese haciendo un encerramiento, como un paréntesis. Abro el paréntesis, cierro el paréntesis, ¿sí? Eso en literatura se llama un inclusio, pero no nos vamos a detener allí. Lo que quiero que entendamos es que aunque se habla de diferentes temas, un ejemplo, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos son diferentes temas. Como están dentro del mismo paréntesis, del mismo inclusio, entonces lo que quiere hablar Jesús es de unidad temática. El Señor quiere hablar justamente de ¿qué? De los que pertenecen al reino de los cielos. Entonces esta primera parte del sermón es dirigido a un hombre que tiene un nuevo corazón, a un hombre que se ha encontrado con el Espíritu Santo. Es dirigido a un hombre regenerado y le dice en primer lugar: el pobre en espíritu, a él le pertenece el reino, pero también a los que son perseguidos por causa de la justicia. Es de allí que nace justamente el título de este sermón. ¿Qué cuál es? Los que pertenecen al reino de Dios. Y entre paréntesis, ahí usted puede poner su nombre. ¿Amén o no amén? Esto es importante, mi querida iglesia, porque, como les decía, yo quiero ser parte del reino de Dios. Yo soy parte del reino de Dios. La eternidad me pertenece. La presencia del Señor, Él me la ha entregado. ¿Lo creemos o no lo creemos? Pero necesitamos realmente entender cuáles son esas virtudes, esas características. Y me gustaría hacer hincapié, ya que entramos en el versículo 10, que también los perseguidos por causa de la justicia, a ellos también les pertenece el reino de Dios. Sigamos leyendo el versículo 11 y 12. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Y no podía dejar de pensar que hace 8 días el Señor también nos hablaba de una recompensa.
Hay una recompensa para nosotros. Y vuelvo y hago la aclaración, no está hablando de la salvación, porque la salvación no es una recompensa, la salvación es un ¿qué? Es un regalo. Muy bien, la salvación es un regalo, pero dice acá que los que son perseguidos, ellos tendrán una gran recompensa en el cielo. Bueno, no los que son perseguidos, sino a los que se mantienen fieles en medio de la persecución, porque lastimosamente hay unos que son perseguidos y no se mantienen leales a la palabra y a la persona de Cristo. Entonces, mi querida iglesia, yo en esta mañana quiero aprovechar con ustedes y que estudiemos a grosso modo estas bienaventuranzas que el Señor le ha dado a los que pertenecemos al reino de Dios. Ya entendimos qué es ser pobre en espíritu, amén. Después dice el versículo 4, dichosos los que lloran. Dichosos los que lloran. Hay lágrimas que las personas deciden vivir o padecer alejados de Dios, alejados de la presencia del Señor. Pero notamos que hay un Dios que nota nuestro lamento, que nota nuestro duelo. Y las palabras que está utilizando aquí Jesús en el griego no son palabras suaves. Ya entendíamos que cuando hablaba de pobre estaba hablando de algo absoluto, que no tenía dónde pararse ni dónde caerse muerto. Y cuando habla de llorar, está hablando también de un gran duelo. Está hablando de una aflicción intensa. No está hablando de un llanto superficial o de algo pequeño. No está diciendo esa persona que tiene un gran dolor, esa persona tendrá consuelo de mi parte. Lo que pasa es que muchas veces vivimos esos duelos alejados de la presencia del Señor. Y es que hay un engaño. El dolor, el sufrimiento tiene la capacidad de hacernos creer muchas veces que Dios nos ha abandonado. Y esto es una gran mentira. No permitas que la voz del dolor, que la voz del sufrimiento sea más fuerte que la voz del Espíritu. No lo permitas. No te dejes manipular por la circunstancia, sino que si algo debe dominar tu vida es esto: la fidelidad de Dios en cada momento que te dice, o más bien hagamos el ejercicio, ¿usted cree que su Dios es bueno? Dice que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Que mi Padre es un Padre bueno, que mi Dios es un Dios bondadoso, que consuela al que llora. Dice justamente Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros. Mire estas grandes y maravillosas promesas que desnudan también el corazón de Dios para con nuestras vidas, mi querida iglesia. Dios no es indiferente al llanto del justo. Dios no es indiferente al que sufre en silencio. No lo es. Y de pronto esta parte de la predicación no toque tu corazón el día de hoy, pero si mañana te toca a ti derramar las lágrimas, no te alejes de Dios. Acércate cada día más y más a Él. ¿Estamos de acuerdo? Ahora yo tengo que decirles algo. Aquí el llanto no es un llanto por la maldad de la vida. No es un llanto porque alguien me hizo algún daño. No es un llanto porque perdí a un ser querido. No. Aquí está hablando de los que lloran por su pecado. Aquí está hablando de los que lloran por su condición espiritual. Aquí en las bienaventuranzas podemos ver una progresión, como una cadena. No podemos hablar de los que lloran sin entender que esos que lloran también son ¿qué? Pobres en espíritu. ¿Me hago entender en esa parte? Y no vamos a poder hablar de los mansos
sin que entendamos que los mansos también son los que lloran y también son los pobres en espíritu. Y a todos les pertenece el reino de Dios. ¿Y cómo llega una persona pobre en espíritu a llorar por su pecado? Pues tiene toda la coherencia. Porque una persona que entiende su pobreza delante del Señor y que se presenta ante Él y dice: Señor, yo dependo de ti, se va a encontrar con la misma santidad de Dios. Y esa misma santidad de Dios le va a llevar a ver su propio pecado. Porque es que la luz de Cristo lo único que va a hacer es que nuestra oscuridad se disipe y veamos lo feo que hay en nosotros, el pecado que hay en nosotros. Y eso nos debe producir dolor. Yo espero que tú en algún momento hayas llorado por tu pecado, porque el Espíritu Santo dice que produce en nosotros una tristeza tal que nos lleva al arrepentimiento. Y si no es así, empieza a clamar al Señor para que tu corazón se convierta a Él en ayuno, en lloro y en lamento. Querida iglesia, porque nos tiene que doler el fallarle a nuestro Señor. Nos tiene que doler completamente en que el justo murió por mi pecado, en que yo tengo un Dios que me ama a pesar de todo lo que ve en mí. Me ama, pero no me deja igual. Me da un corazón nuevo. Por eso dice acá que los que lloran porque están arrepentidos serán consolados. Serán consolados. Entonces, ¿qué significa el consuelo de Dios en este aspecto? Pues está hablando que el que llora por su pecado pues va a ser perdonado. El que le duele su pecado y llora ante el Señor será restaurado. El que llora por su pecado ante el Señor tendrá una esperanza futura, porque ya no descansa en sus propias fuerzas, descansa en la fuerza ¿de quién? Del que murió en la cruz. Descansa en Él y descansa en la misma presencia de Dios. Estamos llamados, iglesia, a descansar en medio de su presencia. Por eso vuelvo y te repito: cuando hayan lágrimas en tus ojos, dolor en tu corazón, lo único que no debes hacer es separarte de la presencia del Señor, porque el dolor es mal consejero, muy mal consejero, pero el Espíritu nos fortalece. ¿Amén o no amén? Lo tercero que vemos acá, después de pobres en espíritu y de los que lloran, es que dichosos los mansos o los humildes, tengo en esta versión, pero la palabra más exacta es la mansedumbre. Dichosos los mansos, porque ellos heredarán la tierra como herencia. Cada vez que hablemos de mansedumbre, usted acuérdese de un caballo. ¿Por qué? Porque la mansedumbre es la fuerza bajo control. Cuando hablamos de una persona mansa, estamos hablando de una persona que es fuerte, pero que esa fuerza no es desbocada y se lleva a todo el mundo por delante y es brioso. No. Una persona mansa es una persona fuerte, pero que controla esa fuerza para el bien y no para el mal. ¿Qué pasa cuando un caballo es mansito? Porque esa expresión yo pienso que la hemos escuchado, ¿cierto? No, es que es mansito ese caballito. Nos está diciendo que ese caballo es fuerte, pero se deja guiar. Es fuerte, pero se deja montar. Es fuerte y sirve para transportar, sirve para arar, sirve para la cuestión del campo. Es útil el caballo. ¿Es útil porque es fuerte o es útil porque es manso? Es útil porque es manso. Porque ¿qué es la mansedumbre? Fuerza bajo control. Y dice aquí la palabra del Señor que el que es pobre en espíritu, el que llora por su pecado, también es una persona que pone su fuerza y su derecho a Dios para que Él lo controle. Para que podamos decirle al Señor: Señor, yo tengo esto, úsalo para tu gloria. Esta es mi vida, glorifícate tú en medio de ella.
Entonces podemos entender que si hemos escuchado la famosa frase que, ay, yo soy manso, pero no soy qué. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Yo no entiendo. Como que, en pocas palabras, el que yo sea como tranquilito, no me la venga a montar. Algo así, es lo que yo entiendo. Pero ¿qué no es ser manso? A veces asociamos la mansedumbre con cobardía. Eso no, la cobardía no es mansedumbre. La apatía no es mansedumbre. El quedarse en silencio ante el mal que estamos viendo, eso no es mansedumbre. La mansedumbre no está hablando que uno es incapaz de actuar, no. Una persona mansa es una persona que confronta, sí, pero no lo hace con violencia. Es una persona que confronta, pero no busca imponerse. Es una persona que no exige su lugar. Una persona mansa es una persona que espera que Dios actúe. Entonces no es ser uno bobo, ni ser uno menso, ni dejarse uno montar la pata. Eso no significa ser manso, sino ser manso es justamente no actuar con violencia, no actuar con orgullo, sino actuar justamente con el control que da el Espíritu Santo. Dice Efesios, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, es decir, en el cual no hay control de la situación, el borracho no tiene control de lo que está pasando, sino más bien sean llenos, ¿qué? Del Espíritu Santo, para que Él sea controlando sus vidas. ¿Cuál es la herencia del manso? Según el versículo, ¿qué hereda el manso? La tierra. Esta es otra expresión para que nosotros podamos entender lo siguiente. Cuando Israel iba caminando por el desierto, vagando en el desierto, 40 años en el desierto, cuando ellos pensaban en la tierra prometida, ¿en qué pensaban? La tierra prometida siempre ha sido un cuadro del descanso de Dios. Claro, porque es que una cosa es vivir 40 años peregrinando y otra cosa es ya llegar a una tierra donde tengo mi casa establecida, donde no tengo que estar armando y desarmando la carpa cada vez que toca movernos. No me tengo que estar moviendo porque yo ya me he asentado. Tengo mis cultivos, tengo mi ganado, tengo mi familia, hago negocios, prospero en el lugar donde estoy. Y no hago vagando 40 años sin saber para dónde voy. Eso no es descanso para ninguna persona. Por eso cuando dice aquí que los mansos heredarán la tierra, está hablando que podrán disfrutar del descanso que otorga el reino de los cielos. Porque recordemos que estamos hablando de los que pertenecen al reino de los cielos. Los que pertenecen al reino de los cielos serán consolados, y los que pertenecen al reino de los cielos también hallarán descanso. Amén o no amén. Porque en la tierra, ya en la tierra se ponen murallas. Entonces uno descansa de los enemigos, descansa uno de los animales salvajes, descansa uno de la peregrinación, descansa uno de muchas cosas, de muchas cosas. Entonces dice aquí la palabra que ¿quiénes son los que heredarán la tierra? ¿Los mansos o los violentos? Miren que esta distinción es importantísima, porque recordemos que mucho del público que tenía a Jesús allí presente creían que Jesús podía ser el Mesías libertador, con una espada, montado en un corcel blanco, dirigiendo un ejército y derrotando a Roma. Y Jesús aquí lo está bajando del bus y está diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No esperen que yo en este momento actúe con violencia, porque no va a pasar. Eso fue una revolución completa. ¿Y sabes qué está diciendo hoy el Señor? Entrégame tu fuerza, entrégame tus luchas, entrégame tus batallas, entrégame todo lo que tú eres para que yo lo pueda guiar y así puedas encontrar el descanso que tanto anhelas. Si Dios no me hubiese enseñado
a dirigir este ministerio en su descanso, yo ya me hubiese vuelto loco. Tenemos que aprender a vivir en el descanso de Dios, querida iglesia. En lo que trabajes, con lo que vivas, a lo que te dediques, aprende a vivir en el descanso de Dios. Hay varias formas. Algo tan pequeño, no todos los días se hicieron para el trabajo. Estoy hablando de algo físico. Tú como mínimo tienes que descansar un día a la semana. Hazlo, porque la falta de descanso pasa factura a muy alto costo. Descansar en el Señor significa también confiar, estar tranquilos, que Él es el que pelea por nosotros, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos custodia, que Él es el que realmente abre puertas que nadie más puede abrir y cierra puertas que nadie más puede cerrar. Por eso el primer punto era pobres en espíritu, porque el que es pobre en espíritu confía en el Señor, y el que confía en el Señor logra descansar en Él. Un fruto de la fe siempre va a ser la tranquilidad. Un fruto del miedo siempre va a ser la angustia. Y Dios nos ha dicho que no tengamos un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y que entendamos que en oración podemos llevar todas nuestras angustias a Él, porque Él cuida de nosotros. Cada quien acéptelo como quiera. Entonces, mis amados, empecemos a ver estas bienaventuranzas como riqueza para nuestras vidas. Es rico el que es pobre en espíritu, es rico el que llora por su pecado, es rico el que le entrega su fuerza al control del Señor, y también es rico, dice el versículo 7, dichosos ¿quiénes? Los compasivos. Perdón, me salté, versículo 6. ¿Dichosos quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Entremos a este punto. En cuarto lugar, Jesús ve a los hambrientos. ¿El hambre se puede ver así de primerazo? No, pero el Señor sí lo pudo observar. Se dio cuenta que entre la multitud había personas que anhelaban que la voluntad de Dios se hiciera. Pastor, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? Anhelar que la voluntad de Dios se haga en sus vidas. Está hablando de algo continuo. Cuando dice hambre y sed de justicia, está hablando de un deseo continuo. No es un hambre momentánea. No es un deseo de por hoy estoy animado y hoy sí quiero vivir bien para Dios, mañana eso. No, es un deseo continuo, porque la justicia de Dios se entiende justamente como la voluntad de Dios en su reino. Es alinearnos con el querer de Dios. Y me gusta mucho que analicemos por un segundo este lenguaje que utiliza Jesús de hambre y sed. Porque algo de hambre, algo con sed, eso es una urgencia. ¿Sí? Siempre no hemos reconocido que la sed es un mecanismo de defensa del cuerpo. ¿Sí? No tanto el hambre, porque es que uno mal acostumbra el organismo. Pero la sed, el cuerpo siente sed porque se está deshidratando, ¿sí? Entonces nos produce sed para que volvamos nuevamente a la cantidad de agua que debe tener nuestro cuerpo. Entonces, cuando habla aquí de hambre y sed de justicia, el Señor está hablando de una necesidad existencial, no está hablando de un interés simplemente religioso. Dios no está hablando de una práctica o de hacer una oración o de hacer un ayuno. No, está hablando de un anhelo espiritual profundo, iglesia. Que eso pienso que es lo que le hace mucha falta a la iglesia hoy en día. Un anhelo por la presencia del Señor. Un anhelo que nos ayude a despojarnos. Un anhelo que nos ayude a
a rendirnos delante de su presencia. Un anhelo que nos diga ante la tentación, viene la tentación, sea de cualquier calibre, y que uno diga: no, yo quiero amar más a Dios que a mi pecado. Anhelo ser más fiel a Dios que a eso que me contamina. Ya eso es mi vida pasada. Ese viejo hombre ha sido crucificado juntamente con Cristo. Anhelo, yo tengo es hambre, no de las obras del mundo. Yo tengo hambre, es de la voluntad del Señor. Jesús mismo lo dijo: para mí, mi comida y mi bebida, ¿qué es? Hacer la voluntad del que me envió. Necesitamos ser una iglesia con ese anhelo profundo, mis amados, en esta oportunidad. Entonces, hagamos un recuento de la progresión. Pobreza de espíritu nos está hablando que reconozco que no soy nada, que no tengo nada. Cuando lloramos por nuestro pecado, hacemos ese duelo por lo que nos separa del Señor. Cuando le habla a los mansos, es que le entrego mi fuerza a Dios. Y ahora habla del que tiene hambre y sed, es decir, busco activamente la justicia, busco activamente la voluntad, busco activamente la dirección de Dios sobre mi vida. ¿Y cuál es la promesa? ¿Que haremos con hambre y sed en todo tiempo? Seremos saciados. Busca al Señor, a ver si el Señor no le va a dar una porción de su presencia. Búsquelo. Ore al Señor, humíllese ante el Señor, a ver si Dios no le va a hablar. Hágalo, a ver si el Señor no le va a abrazar. Hágalo, lo reto a que lo haga. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que después vamos a volver a tener hambre. Y es un recurso de existencia. Porque si no tuviésemos hambre, no comeríamos. Y si no comemos, nos morimos. Por eso a veces tenemos esa hambre de Dios que tiene que ser ¿qué? Saciada. Gracias a Dios por el hambre que nos da de su presencia. Amén. Claro que sí. Pasemos al versículo 7. Dichosos los misericordiosos, dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Permítame revisar aquí una cosita. ¿Quiénes son los misericordiosos en este momento? Está la persona, yo, usted. Reconozco mi pobreza espiritual. Reconozco que no tengo nada para darle a Dios en el espíritu. Lloro por mi pecado. Me someto al Señor con mansedumbre. Busco ahora la voluntad del Señor con anhelo. Dice aquí que después vienen los compasivos o los misericordiosos, porque serán tratados de la misma manera. ¿Qué nos quiere estar diciendo el Señor? Que a los que les pertenece el reino de los cielos son aquellos que tratan a su prójimo como Dios los trató a ellos. ¿Cómo nos ha tratado el Señor? Con misericordia. Justamente el Señor habló sobre este tema con una parábola que la voy a parafrasear, de un hombre que tenía una gran deuda y llegó la hora de pagarla. Debía 1,000 pesos y llega ante el rey y le pide al rey misericordia en que le perdone la deuda. Y el rey le dice: ok, te voy a perdonar los 1,000 pesos porque así me lo has pedido. Sale este hombre de la presencia del rey y en el camino se encuentra con otra persona. Y la situación se cambia, porque esa persona le debe al recién perdonado 1 peso. Y esta persona que debe 1 peso, para él es una gran cantidad, y ahora está en los zapatos de él y le pide que le perdone ese peso que tiene de deuda. Este hombre malvado que acaba de ser perdonado no le perdona la deuda a este siervo y lo manda a la cárcel, a él y a toda su familia, por esa deuda.
Los que estaban allí junto con el rey se enteran de la noticia y le cuentan al rey: mi señor sí supo que el que a usted le perdonó 1,000 pesos no fue capaz de perdonar 1 peso, y echó al que le debía ese peso a la cárcel. Dice la palabra que dichoso el que es misericordioso, porque ¿qué va a recibir? Misericordia. El fin del asunto es que este hombre que había sido perdonado, que no perdonó, fue también echado a la cárcel. ¿Por qué? Porque recibió lo que quiso dar. No dio misericordia, no recibió misericordia. Daniel, ¿eso que tú estás diciendo es bíblico? Mira que la palabra de Dios dice que perdona mis ofensas como yo, ¿qué? Perdono a los que me ofenden. El Señor está condicionando el perdón de Él para con nosotros si nosotros perdonamos también a nuestro prójimo. Palabras más, palabras menos. Si nosotros no somos capaces de perdonar, el Señor nos dice: no esperes entonces que yo te perdone a ti. Porque el que muestra misericordia, ¿qué va a recibir? Misericordia. El misericordioso perdona, actúa con compasión, renuncia a la venganza y se mueve ante la necesidad del otro para poder ayudarlo. No estamos hablando de ganar misericordia, estamos hablando de recibir misericordia. Este siervo de la parábola que les comento no entendió lo que había recibido. No entendió. Pero ahora nosotros sí podemos entenderlo. Que el Señor mismo dijo en las Escrituras: no quiero sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Misericordia. No quiero que vengas aquí al templo y entregues un cordero y lo sacrifiques y luego des pan y luego des dinero y luego vayas afuera y no seas capaz de ayudarle al hambriento. No quiero eso. Quiero que hagas las dos cosas. Pero no permitas que tu sacrificio en el templo, que tu ofrenda en el templo, que tu vida en el templo sea anulado por no tener la misma práctica afuera con tu prójimo. Entonces, mi querida iglesia, nosotros tenemos que entender que lo que Dios quiere es misericordia. Lo más dice Mateo 23:23 que lo más importante de la ley es justicia, misericordia y fe. Y nosotros debemos tenerlo entendido en cómo tratamos a los pobres, en cómo tratamos a los pecadores, en cómo tratamos a los enemigos, en cómo tratamos a los extranjeros. El Señor nos dice que no seamos legalistas, que no seamos duros los unos con los otros. Tenemos ya tantos problemas en esta vida que qué bueno que podría ser que entendamos cuando Él dice: llévense las cargas los unos a los otros. Eso es ser iglesia. Eso es ser parte del reino de los cielos. Esa realidad en nuestras vidas. Entonces, mi amado, trata a los demás como Dios te ha tratado. Amén. Ya para ir finalizando, el versículo 8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Salmo 24, 3 y 4 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. David, cuando peca con Betsabé y reacciona de su pecado, en el Salmo 51:10 le pide al Señor lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y Proverbios 4:23 nos dice que sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Para mí este es uno de los pasajes más especiales. Yo valoro una persona muchísimo con un corazón limpio. Un corazón limpio nos habla de una persona que no es hipócrita,
que no busca la maldad para la otra persona. Una persona que es íntegra, que no tiene doblez en su vida. Nosotros con Cami tenemos una ventaja y una desventaja. Una ventaja es que durante toda nuestra vida crecimos en este entorno de la iglesia, donde los corazones de cada uno de nuestros hermanos son hermosos. Y son hermosos, y lo digo con toda sinceridad, porque sé que Dios ha puesto en cada uno de ustedes un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón nos hace realmente estar en un entorno mucho más seguro que el que está afuera. Pero pastor, en la iglesia se ven cosas terribles. Sí, hay cosas que no deberían pasar, pero que pasan lastimosamente. Pero no por uno pueden pagar todos. Entonces siempre crecimos en ese entorno de cuidado, en ese entorno bonito, en ese entorno donde se va purificando la cuestión. ¿Sí? Y ahora Camila en su trabajo ya tiene que atender muchísima gente, y tiene que atender problemas estructurales de los apartamentos, problemas de dinero, problemas de convivencia. ¿Y sabe qué pasa con todos esos problemas? Que el corazón se desnuda y sale a flote. Y ahí uno se da cuenta que uno dice: Dios mío, esa persona sí que tiene un mal corazón. Busca lo suyo solamente. Busca lo que sea zafarse del problema sin tener que asumir las consecuencias de la situación. O es grosero, o busca calumniar, o busca hablar mentira. Y uno dice: Dios mío, pero ¿cuánta perversidad puede haber en una sola persona por algo tan sencillo? Porque el corazón del hombre es engañoso. Pero tú tienes que ser diferente. Nosotros tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser hombres y mujeres con un corazón ¿qué? Limpio. ¿Y qué es un corazón limpio? Que vivimos sin máscaras delante del Señor, sin agendas ocultas, sin religiosidad. No estoy hablando de perfección, mi amado, porque no somos perfectos. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de nunca ser tentados. No, porque somos débiles, tenemos debilidad. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de preocuparnos de esa limpieza interior, que es lo que anhela nuestro Señor. Tanto así que hay una promesa espectacular: porque ellos verán a Dios. Eso es parte del reino. Ser parte del reino de los cielos es tener la capacidad de poder ver a Dios. Ahorita lo contemplamos con cierto velo, pero luego se nos mostrará tal y como es, y podremos estar ante su presencia y vivir. ¿Tenemos esa esperanza? ¿Tenemos esa esperanza que Cristo volverá? Cristo volverá, iglesia. Yo espero que sea más pronto que tarde, pero sé que volverá. Ese día será maravilloso y va a ser tipo película, y nos vamos a ver así como cuando en Rápido y Furiosos, cuando se vieron los dos, ¿sí? El que se murió y Toretto, como que te lo dije, sabíamos que Jesús iba a volver. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Claro que sí. Así va a ser, porque nuestro Señor, miren, el Señor desde antes que Él viniera por primera vez lo había prometido y se cumplió. Y en esa misma época en que Él prometió que iba a venir por primera vez, prometió que volvería por segunda vez. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que lo primero se cumple y lo segundo no? Cuando nuestro Dios no cambia, cuando nuestro Dios es siempre el mismo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Palabras más, palabras menos. No son los rituales. No son los más estrictos los que van a ver a Dios, sino los que tendrán acceso real a Dios. ¿Quiénes son? Los que tienen un corazón íntegro, un corazón limpio. No es el sistema religioso lo que nos acerca a Dios, es la pureza de nuestro corazón. Eso es lo que busca el Señor, que seas bueno, que tú seas bueno y que trates con esa bondad a tu prójimo. Amén o no amén. Y finalizo con el versículo 9, que dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados ¿qué? Hijos de Dios.
serán llamados hijos de Dios. Por favor, pongamos nuestra mirada en esas letras que están allí. Dice, ¿un lugar para qué? Reconciliarnos. ¿Quiénes son los pacificadores? ¿Quiénes son los hombres que trabajan por la paz? En primer lugar, son hombres que han sido reconciliados con Dios y que ahora viven como agentes de reconciliación. Pregunto yo, ¿como hombres de paz debemos evitar el conflicto, iglesia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí, cierto? Pues no. Como hombres de paz no debemos evitar el conflicto. Debemos atravesarlo, pero con verdad y con amor. Debemos atravesar el conflicto porque si hay conflicto es porque algo malo está pasando. ¿Sí? Y debemos atravesar el conflicto, 1, no alimentándolo, 2, no tomando partido, y 3, tampoco imponernos con violencia. Pero sí debemos enfrentarlo, porque el conflicto que no se enfrenta es un conflicto que no se sana. Tenemos que confrontar lo que sucede en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro matrimonio, en nuestra iglesia. Tenemos que confrontarlo. Yo les pregunto, ¿Jesús confrontó? ¿No confrontó a los fariseos? ¿No cogió un azote de cuerdas y derribó las mesas en el templo? ¿No le dijo a más de uno sepulcro blanqueado, serpiente venenosa? No se lo dijo, confrontó. ¿No denunció Dios el pecado del pueblo? Lo hizo. ¿No hizo sentir incómodo a más de uno? A muchísimos, porque la santidad siempre va a incomodar el pecado, siempre. Pero ¿cómo es llamado nuestro Señor Jesucristo a pesar de todo lo que acabamos de mencionar? Príncipe de paz. Se nos ha dado un príncipe de paz. Y dice que los pacificados, de los que trabajan por la paz, no evitando el conflicto, sino atravesándolo de la manera correcta, serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Y aquí hay algo poderoso e importante. Para los judíos, el hijo siempre refleja el carácter del padre. Pregunto, cuando a Jesús se le declaraba hijo de Dios, se le estaba diciendo que en realidad él era Dios. Cuando a Jesús se le llamaba hijo del hombre, se le estaba declarando que en realidad él era ¿qué? Hombre. ¿Sí? Y cuando a nosotros se nos dice que nosotros somos hijos de Dios, es porque estamos llamados también a reflejar el carácter de nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y dice la palabra que en Cristo, por medio de Él, se reconciliaron todas las cosas. Y nosotros, como hijos de Dios, no estamos llamados a ponerle más leña al fuego. Ay de aquellas lenguas cizañeras. Hay de aquellas lenguas que no son capaces de hablar, porque dice la palabra de Dios en Santiago que la lengua puede ser como una pequeña chispa en un gran bosque que hace un gran incendio. Que tu lengua sea una lengua instruida, mi querido hermano, para que puedas ayudar a la reconciliación en tu casa, en tu hogar, en tu empresa, en tu iglesia, en donde Dios te ponga. Que tú seas instrumento del Señor de reconciliación, para que pueda haber sabiduría en medio de tu entorno. Amén o no amén. Buscar la paz verdadera significa reflejar el carácter del Padre. Entonces hoy yo te he dado una gran noticia, por si no sabías o no te habías enterado. El reino de los cielos se ha acercado y le pertenece a algunos. Le pertenece a aquellos que quieren recibirlo y que quieren someterse al rey de ese reino. Amén. Si somos discípulos de Jesús y queremos hacer discípulos para Jesús, este es nuestro punto inicial.
ser pobres en espíritu, llorar por nuestro pecado, entregarle nuestra fuerza a nuestro Señor para que Él la controle, buscar con anhelo profundo su voluntad en nuestro diario vivir, darle a los demás lo que Dios nos ha dado a nosotros, buscar la pureza de nuestro corazón todos los días y trabajar por la reconciliación. Es decir, para que los que están afuera, que son enemigos de Dios, ahora sean amigos de Cristo por la sangre del Cordero. Amén. Póngase en sus pies, vamos a orar. ¿Qué le hace falta? De pronto hoy venimos muy ricos, ricos en soberbia, ricos en altivez. Venimos con riquezas que en realidad empobrecen. Como dicen por ahí, que lo que viene por agua se va, ¿cierto? El dinero mal habido nunca prospera. De igual forma, mi querida iglesia, entendamos nuestra pobreza espiritual y le decimos al Señor: Padre, no tenemos nada que ofrecerte, con manos vacías venimos ante ti, Señor, pero te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú nuestra riqueza, Señor, que seas tú, Padre, en el cual confiamos y no nos defraudas. Padre, gracias por tu palabra, gracias por mirarnos diferente, gracias por ver lo invisible en nuestras vidas, gracias porque somos notorios para ti. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos venir a ti y descansar. Tú eres nuestro descanso, Señor. Gracias porque tenemos una esperanza, tenemos una eternidad segura en ti, poderoso Salvador. Yo clamo a ti para que todos los corazones en este momento aquí presentes y aún conectados por internet puedan estar seguros que el reino de los cielos les pertenece. Si tú, mi amado hermano, en este momento dices: no estoy seguro, encuentra tu pobreza y dile: Señor, me someto a ti. Si no estás seguro, dile: Señor, estoy dispuesto a entregar mi vida para ti. Si no estás seguro, dile hoy al Señor: Señor, limpia mi corazón y permíteme tener hambre y sed de tu justicia. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Hazlo ahora que eres joven. Hazlo ahora que es el día en que Dios ha hablado a tu corazón. Hazlo ahora que puedes respirar y que puedes tomar esa decisión, no solamente de declarar a Jesús como Señor, sino que tu vida en todo momento pueda obedecerle y humillarse ante aquel que es todopoderoso. Señor, aquí estamos. Permítenos ser hijos obedientes. Permítenos ser aquellos que nos humillamos delante de ti, y que tu voluntad sea hecha en nosotros como lo es en el cielo, Señor. Bendito eres tú, Jesús, y descanso en tu poder y en la obra que estás haciendo en medio de nosotros. Señor, veo a esta congregación con los ojos del Espíritu y veo cómo tú limpias, veo cómo tú llamas, veo cómo tú confrontas, veo tú cómo reconcilias. Veo como tú, Señor, hoy golpeas nuevamente a la puerta de nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, más de tu fuego sobre nuestras vidas. Llévanos a llorar por nuestro pecado. Llévanos, Espíritu Santo, a que el pecado que nuestra vida comete nos duela, Señor, porque hemos contemplado tu persona, tu santidad y tu amor. Lleva a cada vida a vivir en tu orden. Jesús, gracias por pastorearnos. A ti toda la gloria y la honra. Te amamos. Amén. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Cristo.